En el desierto, Jesús enfrentó un desafío poderoso. Durante 40 días y 40 noches soportó el hambre, la soledad y una lucha silenciosa que influiría en el destino del mundo. Pero, ¿quién fue lo bastante audaz como para enfrentarlo? ¿Fue simplemente un espíritu maligno o fue Satanás en persona, el ángel que una vez se rebeló contra el Todopoderoso? Las Escrituras ofrecen una visión de ese encuentro. 3 tentaciones, 3 estrategias calculadas. El adversario fue astuto, usando textos sagrados y torciéndolos para servir a sus propios fines. Pero hay una capa más profunda en este evento que muchos pasan por alto. Cuando el diablo ofreció el control sobre todas las naciones, significaba eso que le pertenecían. Si citó la palabra de Dios para engañar al Hijo, ¿era consciente del plan divino más grande? Y quizás lo más importante, ¿fue realmente Lucifer quien vino a poner a prueba a Jesús? La Biblia da pistas, y lo que sucedió en ese desierto puede cambiar la forma en que entendemos todo el encuentro. El sol caía con fuerza sobre la tierra árida y la sequedad agrietaba los labios de cualquiera que se atreviera a cruzarla. Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahora solo, guiado por el Espíritu hacia una prueba que resonaría a través del tiempo. Sin comida, sin compañía, sin alivio, solo él, el silencio del desierto y la llegada de su adversario. Pero ¿quién era exactamente esa figura? ¿Era simplemente otra presencia oscura? ¿O era aquel que una vez desafió al cielo? Este momento crucial está claramente registrado en las Escrituras. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4, 1-2. Aquí hay un significado profundo. Jesús no llegó al desierto por accidente ni por decisión propia, sino que fue enviado allí por guía divina. Así como Dios una vez condujo a Israel por el desierto durante 40 años, ahora enviaba a su Hijo a un enfrentamiento final. ¿Pero por qué era necesaria esta prueba? A lo largo de las Escrituras, el desierto representa un lugar de desafío y crecimiento. Moisés recibió la ley de Dios allí. Elías escuchó el susurro de Dios en el silencio. El pueblo de Israel fue puesto a prueba allí y a menudo fracasó. Ahora era el turno de Jesús de enfrentar ese lugar sagrado. No porque fuera débil, sino para triunfar donde otros habían caído. Llegó sin nada, excepto la palabra de Dios, y una confianza total en su Padre. Y esa fe estaba a punto de ser puesta a prueba. Con el paso de los días, el hambre se convirtió en tormento, un vacío punzante que crecía en su interior. Su cuerpo se debilitaba y el silencio presionaba su mente. El enemigo, siempre estratégico, no se apresuró. Esperó, observó el momento, y cuando Jesús alcanzó su punto más bajo, el tentador apareció. No con fuerza, sino con un tono suave y persuasivo. Sonaba razonable, pero escondía un peligroso engaño. Esto recordaba una historia más antigua. En el Edén, el enemigo se acercó a Eva con preguntas sutiles y sugerentes, torciendo la verdad y sembrando duda. ¿De veras Dios les dijo eso? Génesis 3:1. Ahora la historia se repetiría en un escenario distinto. En el jardín, el primer hombre tropezó. En el desierto, el nuevo Adán estaba listo para enfrentar al engañador. Pero aún quedaba una pregunta: ¿quién era ese tentador? La Escritura lo llama el diablo, palabra griega que significa el que acusa o difama. Era el mismo que Lucifer, el ángel orgulloso que perdió su lugar en el cielo. ¿Existe una diferencia entre Satanás y Lucifer? ¿O son simplemente diferentes nombres para una misma figura? A medida que el conflicto espiritual en el desierto se intensificaba, este misterio comenzaba a revelarse. Satanás, el diablo, Lucifer, la identidad del enemigo de Dios, ha sido motivo de debate durante mucho tiempo. Cuando el engañador se acercó, no trajo cadenas ni oscuridad. Su arma fue la palabra.
Su ataque no fue contra el cuerpo, sino contra el corazón y la mente. Jesús estaba frente a quien siempre se había opuesto al propósito de Dios. Pero ¿quién exactamente tenía delante? La Biblia lo llama diablo, o diabolos en griego, el que acusa. También lo llama Satanás, del hebreo shatán, que significa adversario. Pero muchos siguen preguntando, ¿fue esta figura en el desierto la misma conocida como Lucifer? ¿Estos títulos se refieren a seres distintos o todos apuntan al mismo? La raíz de esta pregunta se encuentra en el Antiguo Testamento, en pasajes que muchos creen describen la caída del enemigo. El profeta Isaías escribió: «¿Cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones». Isaías 14:12. La frase lucero en latín es Lucifer, que significa portador de luz. Algunos estudiosos creen que este versículo se refiere al rey arrogante de Babilonia, pero la imagen va más allá de cualquier líder humano. Sugiere una caída cósmica, una criatura orgullosa intentando elevarse por encima del Creador. El profeta Ezequiel repite esta idea, pintando el retrato de un guardián radiante arrojado lejos de la presencia de Dios. Eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de una belleza deslumbrante. Viviste sin culpa desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Ezequiel 28, 12-15. Aunque estos pasajes originalmente hablaban de reyes, también parecen reflejar la caída de un ser celestial. Incluso Jesús se refirió a esto cuando dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Era el Lucifer caído, el que una vez fue llamado portador de luz, la misma entidad que ahora tentaba a Cristo en el desierto? La respuesta puede encontrarse en cómo se desarrolló su rebelión. Lucifer, que una vez fue una presencia radiante entre los ángeles, se había convertido en algo totalmente distinto. Cuando quiso ocupar el lugar de Dios, pasó a ser conocido como Satanás, el opositor. Desde ese momento, su propósito cambió: acusar, engañar y alejar a la humanidad de la verdad. Podemos ver un ejemplo de esto en el libro de Job. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor y Satanás también estaba entre ellos. Job 1:6. En esta escena, Satanás cuestiona la lealtad de Job, oponiéndose directamente a los planes de Dios. Como esto ocurrió mucho antes del tiempo de Jesús, refuerza la idea de que el ser que puso a prueba a Job es el mismo que confrontó a Jesús en el desierto. Pero ¿por qué estaba tan decidido a tentar a Cristo? La respuesta es clara y al mismo tiempo inquietante. Desde aquel momento en el Edén, cuando Dios habló de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, el enemigo supo que alguien vendría para derrotarlo. No logró destruir a la humanidad desde el principio. Ahora, su única esperanza era detener al Salvador antes de que cumpliera su misión. La tentación en el desierto no fue solo una prueba para Jesús. Fue una guerra espiritual con consecuencias eternas. No se trataba únicamente de una prueba personal, se trataba de impedir la salvación misma. Si Jesús caía, todo el plan de redención se derrumbaba. Por eso el adversario se acercó, pero no vino con amenazas visibles ni con fuerza evidente. Como una serpiente entre sombras, atacó con sigilo. Su primer movimiento apuntó a una necesidad humana básica: el hambre. Esa fue la primera prueba. Control sobre el mundo físico. La quietud del desierto de pronto se volvió distinta. El aire se volvió más denso, el silencio más profundo. Aunque no hubo pasos ni arena moviéndose, la presencia del engañador era innegable. No fue una confrontación visible, sino un choque de fuerzas espirituales, oscuridad contra luz, mentira contra verdad.
Jesús, tras ayunar durante 40 días y noches, estaba físicamente agotado. Su cuerpo dolía, sus movimientos eran lentos, sus ojos estaban nublados por el cansancio. El hambre se había vuelto agonía, consumiendo su fuerza. Pero su espíritu seguía firme. Sabía que estaba allí por una razón, guiado por el espíritu, no atrapado por casualidad. Y justo en su punto más bajo, el enemigo se acercó. Pero no fue un momento ruidoso ni aterrador. Satanás no llegó con fuerza ni amenazas, llegó con palabras. Silenciosas, calculadas y engañosas, sus palabras sonaban razonables, incluso compasivas. Entendía cómo piensan las personas y usó ese conocimiento como arma. El enemigo sabía que los humanos muchas veces caen cuando se pone a prueba su necesidad básica, así que hizo su jugada. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Mateo 4:3. A primera vista la sugerencia no parecía dañina, casi tenía sentido. ¿Por qué Jesús, el que formó el universo, no iba a usar su poder para hacer pan? Él había alimentado a su pueblo en el desierto antes. Más adelante alimentaría a miles con unos pocos panes y peces. Entonces, ¿por qué no satisfacer ahora su propia necesidad? Pero esa era la trampa. No se trataba realmente de hambre. El enemigo apuntaba a algo más profundo, la confianza total de Jesús en su Padre. Satanás no estaba simplemente ofreciendo un milagro. Estaba cuestionando quién era Jesús y cómo debía llevar a cabo su misión. Ya había usado ese método antes. En el Edén no le dijo directamente a Eva que comiera del fruto. En cambio, preguntó, ¿de veras Dios les dijo eso? Génesis 3:1. No fue un ataque directo al mandato, fue la siembra de la duda. Ahora en el desierto el patrón se repetía. No exigió que Jesús hiciera pan. Dijo, si eres el Hijo de Dios. Fue un desafío sutil. No negó la identidad de Jesús, pero lo empujó a probarla. Ese era el corazón de la tentación. ¿Permanecería Jesús fiel al tiempo de su Padre o actuaría por desesperación? Era una trampa doble. Primero, hacer que Jesús dudara de su papel divino. Segundo, tentarlo a actuar por cuenta propia, fuera de la voluntad de Dios. Si Jesús cedía, estaría eligiendo depender de su propio poder, no para honrar al Padre, sino para satisfacer una necesidad personal. Eso significaría darle prioridad al deseo físico, en lugar de mantenerse alineado con el plan de Dios. Pero Jesús no cayó en la trampa, entendió que la verdadera lucha era espiritual. Reconoció que esta prueba no era un castigo, era preparación. Sabía que el pan podía alimentar el cuerpo, pero solo la verdad de Dios nutre el alma. Y así respondió. Está escrito, el ser humano no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Estas no eran palabras al azar. Jesús citaba una lección poderosa del pasado de Israel. Durante 40 años, Dios sostuvo a su pueblo con maná, pan enviado del cielo, no hecho por manos humanas. Estaba enseñándoles a confiar plenamente en Él, a esperar su tiempo. Pero muchos no pasaron esa prueba. En lugar de confiar, se quejaron y se apartaron. Jesús no iba a repetir el error de las generaciones pasadas. No estaba en el desierto para resistirse a la voluntad de Dios, sino para rendirse completamente a ella. No tenía interés en demostrarle nada al enemigo. Su identidad no dependía de señales dramáticas ni exhibiciones de poder. Un verdadero hijo demuestra lealtad siguiendo al Padre, aun con hambre, aun cuando el silencio del desierto parece eterno. Y con esa respuesta, la primera táctica del diablo se derrumbó. Satanás se dio cuenta de que no podía sacudir la confianza de Jesús en el Padre, ni lograr que actuara sin dirección divina. Pero no estaba dispuesto a rendirse.
Si la necesidad física no podía distraer a Jesús de su propósito, entonces el siguiente paso debía ser más sutil y mucho más peligroso. Ahora el engañador recurriría a algo sagrado, la propia palabra de Dios, torcida como un arma. La segunda tentación trataba sobre el control de las cosas espirituales. El primer intento había fracasado. El enemigo vio que Jesús no se dejaba llevar por el hambre ni la incertidumbre. Había respondido con sabiduría, negándose a actuar por miedo o impulso. Pero Satanás tenía otro plan. Esta vez apuntaría a la confianza de Jesús en la protección de Dios. De repente, Jesús ya no estaba en el desierto solitario. Ahora se encontraba en el punto más alto del templo en Jerusalén. A sus pies se extendía la ciudad santa, llena de sacerdotes y adoradores. A su lado, el enemigo estaba listo con un reto distinto. «Si realmente eres el Hijo de Dios», dijo, «lánzate desde aquí. Después de todo está escrito, Él mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán y no tropezarás ni con una piedra». Paráfrasis del Salmo 91. Esta vez, el enemigo usó una táctica más astuta. No solo cuestionó a Jesús, citó la Escritura, usó el Salmo 91, un pasaje amado sobre la protección divina. Pero había algo engañoso en la forma en que lo utilizó. Omitió una parte clave. El versículo en realidad dice, Él mandará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Satanás eliminó las palabras en todos tus caminos. Un detalle crucial que muestra que la protección de Dios es para quienes caminan en su voluntad. Al cortar esa frase, el enemigo cambió el significado. Convirtió una promesa de cuidado en un reto temerario. Jesús entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Si hubiera saltado, no habría sido un acto de fe verdadera, habría sido una imprudencia, exigiendo un milagro en sus propios términos, en lugar de confiar en el tiempo perfecto de Dios. Esto no se trataba solo de probar quién era una tentación más profunda, hacer que Dios respondiera a las expectativas humanas. Un impulso sutil para poner nuestra voluntad por encima de la suya. Pero Jesús se mantuvo firme y respondió, también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Con esas palabras expuso la mentira. La fe genuina no necesita señales dramáticas. Dios no necesita ser probado. Él ya ha demostrado su amor y fidelidad una y otra vez. Mientras Israel una vez dudó en el desierto y cuestionó el cuidado de Dios, Jesús permaneció fiel. No se apartaría de la voluntad de su Padre. Satanás vio que ese intento también había fracasado. Jesús no cedería ante el hambre. Tampoco trataría de manipular a Dios con gestos dramáticos. Entonces quedaba una última tentación, más audaz y directa que las anteriores. Si Jesús no podía ser desviado por necesidad física o por orgullo espiritual, tal vez la seducción del poder y la grandeza sería suficiente. Esta tercera prueba tenía que ver con el poder, el control sobre los reinos del mundo. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, considera darle me gusta, comentar y compartir. Escribe amén en los comentarios para ayudarnos a llegar a más personas. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides revisar la lista de reproducción que está fijada abajo y al final del video. Ahora sigamos. El enemigo ya había fallado 2 veces. El hambre no movió a Jesús. Tampoco lo hizo la tentación de exigir un milagro y probar su identidad con fuerza. Era momento de una nueva estrategia. De repente, la escena volvió a cambiar. Jesús ahora estaba en una montaña muy alta. Desde esa altura se le mostró algo grandioso. Observó todas las naciones de la tierra, su riqueza, su poder, sus ejércitos y tronos. Era una vista impresionante, algo que atraería a cualquier líder terrenal.
Entonces Satanás hizo su última y más atrevida oferta. Esta vez no hubo sutilezas ni trucos con la escritura, ni significados ocultos en sus palabras. Presentó una propuesta clara: control total sobre todos esos reinos. Si Jesús se postraba y lo adoraba, solo una vez. Y esa oferta planteaba una pregunta interesante. Si el diablo podía ofrecer tal poder, ¿significaba eso que le pertenecía? En cierto modo, sí. La Biblia se refiere a él como el príncipe de este mundo. Juan 12:31 lo llama el príncipe de este mundo. Y en 2 Corintios 4:4 se le nombra el Dios de esta era. Desde la caída de la humanidad, Satanás ha tenido influencia sobre los sistemas terrenales, moldeando gobiernos, difundiendo engaños y manteniendo a muchos ciegos ante la verdad. Pero esta última tentación tenía otra capa. Satanás le ofrecía a Jesús un atajo. El destino del Mesías siempre fue gobernar las naciones, pero el camino trazado por el Padre incluía dolor, rechazo y la cruz. Ahora el enemigo le decía: evita todo eso. Puedes tener el trono hoy mismo, sin sufrimiento, sin sacrificio. Solo inclínate una vez y todo será tuyo. Si Jesús hubiera aceptado la oferta, todo habría cambiado. Sí, habría recibido poder, pero a un costo terrible. Se habría convertido en un gobernante bajo el control de Satanás. Sería un reino sin salvación, poder sin redención, una corona sin conexión con el propósito eterno de Dios. Pero Jesús dio la respuesta más firme hasta entonces. No solo dijo que no, le ordenó a Satanás que se alejara. «Apártate de mí, Satanás, porque está escrito». Este fue el clímax del encuentro. Con esas palabras, Jesús declaró que solo Dios merece adoración y poder. No habría atajos. El reino llegaría, pero a través del sufrimiento, la cruz y la obediencia total al Padre. En ese momento, el enemigo no tuvo más opción. Se fue, derrotado. Pero no para siempre. Como dice Lucas 4:13, se alejó de él hasta el momento oportuno. El adversario esperaría. Estaría atento a otra oportunidad para apartar a Jesús de su misión. La prueba en el desierto había terminado, pero el conflicto entre las tinieblas y el Hijo de Dios estaba lejos de concluir. La estrategia de Satanás había quedado al descubierto, su engaño expuesto. Pero no se había rendido, seguiría luchando, y el próximo ataque vendría a través de personas de los más cercanos a Jesús. El silencio volvió al desierto, el diablo se había ido, derrotado, pero no destruido. Su intento de quebrar a Jesús había fracasado. Entonces aparecieron ángeles y cuidaron de él, trayendo alivio tras 40 largos días de hambre y prueba. Aún así, la batalla no había terminado. La Escritura nos recuerda: se alejó hasta el momento oportuno. Lucas 4:13. Eso significa que el enemigo no se detuvo. Si no podía ganar a través del cansancio físico, el orgullo o la tentación del poder, buscaría nuevos caminos. Y no tuvo que esperar mucho. Poco después de que Jesús comenzó su ministerio público, el enemigo vio nuevas oportunidades. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Jesús les dijo a sus discípulos que sufriría, sería rechazado y finalmente moriría. Pedro, sorprendido, respondió: «Señor, eso jamás debe pasarte». Mateo 16:22. La respuesta de Jesús fue intensa, pero no la dirigió personalmente contra Pedro. En cambio, habló al poder espiritual detrás de esas palabras. «Apártate de mi vista, Satanás. Estás siendo un obstáculo para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Mateo 16:23. Aquí el patrón se hace evidente. La misma voz que una vez le ofreció a Jesús el dominio sobre las naciones, ahora hablaba a través de uno de sus seguidores más cercanos, tratando de alejarlo del camino de la cruz.
Satanás rara vez se muestra directamente. Prefiere esconderse detrás de rostros familiares, usando palabras suaves para despertar miedo o distracción. Y esa táctica no terminó ahí. Durante todo el tiempo de Jesús en la tierra, el enemigo trabajó silenciosamente entre bastidores. Influyó a las autoridades religiosas. Convirtió multitudes en turbas. Endureció corazones y provocó división donde se predicaba la verdad. Pero su movimiento más devastador aún estaba por venir. La noche en que Jesús fue entregado, los evangelios revelan algo escalofriante. Satanás entró en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12. Lucas 22:3. Esta vez el enemigo no solo sembró pensamientos, tomó completo control de un corazón dispuesto a traicionar. Guió a Judas hacia la traición final que enviaría a Jesús a la cruz. La tentación que comenzó en el desierto había alcanzado su punto más alto, bajo la sombra de la muerte. Pero había algo que Satanás no vio venir. Creía que la muerte de Jesús marcaría su triunfo, que acabar con el Hijo de Dios también destruiría el plan de Dios. Lo que no se dio cuenta fue esto: la cruz no fue su victoria, fue su derrota. El mismo Jesús que se mantuvo firme en el desierto estaba a punto de ganar la batalla más grande de todas. No con espadas ni ejércitos, sino a través del sacrificio, la entrega y la obediencia perfecta. Los métodos del enemigo habían quedado al descubierto, sus engaños expuestos, y pronto su derrota sería definitiva. El triunfo de Jesús en el desierto fue solo el comienzo. Su victoria final lo cambiaría todo, para siempre. La lucha en el desierto fue apenas el inicio. Satanás intentó desviar a Jesús de su misión, pero fracasó. Usó a los más cercanos a él para generar confusión, pero su influencia fue revelada. Luego vino su intento más atrevido: derribar al Hijo de Dios mediante la cruz. La traición de Judas, el juicio injusto, la multitud burlona y la dolorosa corona de espinas, todo parecía indicar que el enemigo estaba ganando. El Mesías estaba siendo rechazado por el mismo pueblo que había venido a rescatar. Mientras Jesús cargaba su cruz hacia el Gólgota, es probable que Satanás creyera que su plan había funcionado, pero no se dio cuenta de que había caído directamente en el centro de la estrategia de Dios. El plan nunca fue evitar la cruz, sino vencerla. Jesús no fue obligado a morir. Él lo eligió. Voluntariamente cargó con el peso del pecado de toda la humanidad. Y entonces sucedió algo extraordinario. En el momento de su muerte, lo que parecía ser la victoria de Satanás se convirtió en su derrota. Mientras Jesús colgaba en la cruz, pronunció palabras que sacudirían la historia. Juan 19:30, consumado es. Esas palabras resonaron más allá del tiempo. ¿Qué se había consumado? La deuda del pecado fue completamente pagada. El poder de la muerte y la oscuridad fue quebrado. Satanás, que había dominado a una humanidad rota, vio su poder derrumbarse ante el acto redentor de Jesús. El apóstol Pablo lo explicó con claridad. Por medio de la cruz, despojó a los poderes y autoridades espirituales y los exhibió públicamente como derrotados. Colosenses 2:15. Lo que comenzó con una tentación en el desierto culminó en el Calvario. En el desierto, el enemigo ofreció a Jesús el control de los reinos terrenales, pero al final fue Jesús quien tomó autoridad sobre la muerte y la tumba. Como dice Apocalipsis 1:18, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La victoria no se ganó por medio del dominio, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Sin embargo, la guerra no ha terminado por completo. Satanás sigue actuando, esparciendo mentiras, causando división y tratando de destruir.
Continúa susurrando dudas y distorsionando la verdad, con la esperanza de desviar a los seguidores de Jesús. Su caída ya está asegurada. El tiempo se le está acabando. La Biblia nos muestra claramente lo que le espera. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. La historia que comenzó en el desierto llegará a su conclusión cuando Jesús regrese para establecer su reino eterno. Hasta entonces nos mantenemos firmes, no porque seamos fuertes, sino porque la victoria ya fue ganada en nuestro favor. El desierto no fue el capítulo final, fue el punto de partida. Allí, en un lugar seco y vacío, sin multitudes, sin aplausos y sin testigos, algo eterno comenzó a revelarse. El diablo intentó derribar al Hijo de Dios. Le ofreció caminos rápidos hacia el éxito. Lo tentó con influencia y fama. Pero Jesús se mantuvo firme. No solo rechazó la tentación, demostró cuán impotente es realmente el enemigo. Mostró que la verdadera fuerza no proviene del estatus ni del poder, sino de una entrega total al Padre. Y la lucha no ha terminado. Incluso hoy, el enemigo sigue usando los mismos juegos. Sigue plantando preguntas, sigue distorsionando la verdad, sigue haciendo promesas vacías. Sabe que no puede deshacer lo que Jesús logró, pero hará todo lo posible para distraer a las personas del camino hacia la vida. Susurra cosas como, tienes tiempo. Hay cosas más importantes. Esto no es urgente. No lo creas. Cada momento, cada decisión, cada paso importa. El mismo Jesús que venció en el desierto también venció en la cruz y lo hizo todo por ti. Si sientes que te has alejado, si algo profundo dentro de ti te llama a regresar, si el Espíritu Santo está hablando a tu corazón, no lo ignores. Jesús te espera con los brazos abiertos, listo para recibirte en casa. Este podría ser el día en que todo cambie. No lo postergues. Si estás listo para rendirle tu vida, escribe en los comentarios: Jesús, te recibo como mi único y verdadero Salvador y Señor. Y si ya lo sigues, confirma tu fe comentando: Amén. Para que este mensaje llegue a otros y lleve esperanza donde más se necesita. No hay vida verdadera fuera de Cristo. No hay victoria duradera sin Él. Deja que esta verdad renueve tu corazón y que el mismo poder que venció en el desierto traiga también victoria a tu vida. Hasta la próxima.